Y desde entonces, y desde bastante tiempo antes, hemos procurado seguir enfocándonos en las Escrituras y poder ser una iglesia ejemplar. Una de las primeras cosas que nosotros determinamos como pastores fue predicar la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque aspiramos a ser una iglesia parecida, cercana a la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Era una iglesia que no era perfecta, tenía muchas faltas, pero era una iglesia que daba ejemplo. Era una iglesia que había recibido la palabra de Dios, que proclamaba la verdad y se había convertido en un ejemplo para todas las iglesias del área. Así que luego de predicar y de estudiar juntos esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el mensaje de hoy, mientras concluimos esta primera carta, quiero hacer una pregunta a la iglesia. Y la pregunta es la siguiente: Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria, ¿cómo podemos ser una iglesia ejemplar? ¿Cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Todos quisiéramos ser parte de una iglesia que marque la diferencia. Queremos ser parte de una iglesia viva, de una iglesia unida, de una iglesia madura y llena del poder de Dios. Yo creo que nadie está buscando lo contrario. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser esa iglesia? Muchas personas piensan que si tuviéramos buenos líderes o buenos programas o buena música o buenas iniciativas, a lo mejor si tuviéramos eventos especiales o maneras de influir la comunidad, o si el Señor trayera 2 o 3 personas bien famosas, influyentes, para que entonces nosotros nos diéramos a conocer. Hermanos, algunas de estas cosas, algunas, pudieran ser buenas iniciativas, pero una iglesia no es ejemplar por sus esfuerzos manufacturados o actividades que puedan hacer, sino por la firmeza en la fe, el amor y la esperanza del regreso de Cristo. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia ejemplar que recibe la palabra de Dios, que crece en santidad y permanece viviendo como hijos de luz, aún en las más grandes tribulaciones. La primera carta de los tesalonicenses la pudiéramos resumir con esta oración. Es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo: vivan creciendo en santidad mientras esperan el regreso de Cristo. Pablo les está diciendo: ustedes son una iglesia ejemplar, sigan creciendo en el amor unos con otros y en la firmeza que tienen. Este último capítulo, y siempre es triste cuando se acaba un libro, cuando algo se acaba es triste, ¿no? Y esa tristeza la he ido experimentando esta semana mientras concluimos esta primera carta. No una tristeza negativa, sino en agradecimiento de haber podido estudiar estas verdades. El apóstol Pablo le ha dicho a esta iglesia que ellos no han sido destinados a ira, sino que han sido destinados a salvación. Y luego de presentar ciertas verdades, le dio una serie de mandatos, 17 mandatos para ser específicos, casi al final de la carta. Esos 3 mandatos estaban enfocados en 3 áreas principales: para que la iglesia amara a sus pastores, para que la iglesia procurara el bien los unos con los otros y para que realmente se gozaran en la obra de Cristo. Hermanos, la misma manera en como Dios sostenía la iglesia 2000 años atrás, allá en Tesalónica, es la misma manera en que el Señor está sosteniendo la iglesia hoy. Dios continúa santificando a su iglesia por medio de su palabra, así como lo hacía 2000 años atrás, lo sigue haciendo hoy. Hoy nosotros podemos decir
que Dios está obrando en medio nuestro. Y no nos está llamando a llenar simplemente un asiento aquí cada domingo. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Tengo 2 puntos y medio el día de hoy. Primer punto va a ser, una iglesia ejemplar es santificada por Dios. Y el punto número 2, una iglesia ejemplar está fundamentada en su palabra. Esto es lo que espero que el Señor obre por medio de su palabra el día de hoy. Que nosotros confiemos que una iglesia ejemplar es una iglesia que Dios santifica por medio de su palabra. Confiemos que una iglesia ejemplar es una iglesia que Dios santifica por medio de su palabra. Vamos a comenzar. Versos 23 y 24. Bajo el título, una iglesia ejemplar es santificada por Dios. Punto número 1. Una iglesia ejemplar es santificada por Dios. Veamos. Verso 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pareciera ser que hay una pequeña fatiga en la lucha con el pecado. Es común que cada creyente pase por momentos donde pudiera desanimarse en su propia lucha con el pecado. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero si no ha estado ahí, prepárese porque en su momento lo estará. Luchamos con el pecado. Y hay muchas veces en que nosotros vemos lo que Dios demanda de nosotros y parece que las verdades de la palabra de Dios nos agobian. Por ejemplo, el último mandato de esos 17 que presentamos la semana pasada, en el verso 22, decía, absténganse de toda forma de mal. Absténganse de toda forma de mal. En resumen, Pablo está diciendo, no pequen. Stop sinning. No pequen. Y para todo aquel creyente comprometido que tome en serio ese mandato, pudieran llegar momentos donde está overwhelmed, abrumado, gracias, abrumado con el mandato de no pequen. Es que estoy tratando, pero vuelvo y fallo. Esto es una demanda fuerte, comprensiva, que abarca cada área de nuestra vida. Dios está demandando, no peques más, no pequen. Ahora, Pablo, inspirado por el Señor en la misericordia de Dios, se encarga de animar al creyente y de demostrarle que esa santidad que nos permite crecer para no pecar más, es Dios mismo el que la está operando a través de ti. Mira lo que dice el texto. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Qué interesante. Absténganse del mal, no pequen. Dios los santifica por completo. Hermanos, Pablo quiere animar a la iglesia dejándole saber que Dios es la fuente de nuestra santificación. La santificación es una obra de Dios. Y qué importante es que creamos esta verdad. Dios no nos dice, Cristo murió por tus pecados, ahora miren qué van a hacer. Resuélvanse, más vale que no pequen, porque si pecan, ay, es que déjeme que les voy a mandar un rayito de eso de lo que yo mando, para que le caiga ahí en el justo momento donde están pecando. No, a veces hay personas que tienen esa imagen de Dios. Dios no nos está diciendo eso. La realidad es que somos llamados a ser santos porque Dios es el que nos santifica. En la misericordia y poder de Dios le ha placido a Él proveer el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo para justificarnos del pecado
Y Dios está comprometido en guardarte, en preservarte, en santificarte. Estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a los hijos de Dios. Si tú eres un cristiano que ora sin cesar, que estudia la palabra vehementemente, que se congrega fielmente, que ama a los demás hermanos, que estás comprometido con tu santidad, quiero darte noticias de que Dios está aún más comprometido con tu santidad que contigo mismo. Mientras más perfecto tú puedas ser, gloria a Dios. Pero aún así Dios está más comprometido contigo que tú mismo con tu propia santidad. Dios es la fuente de nuestra santidad. Y Pablo les da este recordatorio a ellos, una iglesia ejemplar, y les dice, ustedes son santificados por Dios. Y mira lo que les da de segundo ánimo, dice, el que nos santifica es el Dios de paz. Pablo se asegura de que la iglesia sea animada con la verdad, de que Dios es el Dios de paz que los santifica. ¿Qué significa esa paz? ¿Qué significa esa paz que le está mencionando? La paz aquí es la palabra hebrea shalom, que significa total bienestar o significa completa satisfacción. Esta no es la pax romana que ofrecían el gobierno y el imperio romano. Dios ha provisto por medio de su Hijo el fin de la enemistad que teníamos con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Él ha traído paz para con Dios. Y no solamente eso, sino que esta paz va a incluir cada área de nuestra vida, total bienestar en Cristo. Interesante porque cuando hablamos de santidad, hay una gran mentira. Hoy voy a estar mencionando varias grandes mentiras, pero hay una específica, una gran mentira acerca de la santidad, y es que la santidad tienen que ser santos porque yo soy santo. Eso es una serie de reglas y de leyes que son como do's and don'ts. Esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Y usualmente el mundo te dice, resulta que todo lo divertido está en la lista de las cosas que no puedes hacer. Perseguir la santidad es aburrido. Perseguir la santidad es, ay no, eso no es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Dios aquí? La paz completa, el shalom de tu vida, la felicidad de tu vida, el que tú estés completo, el que no te falte absolutamente nada, eso lo provee el Señor. Y mientras más santos seamos, más completos estamos en Cristo. La verdadera felicidad que nosotros anhelamos y que el mundo anhela es la felicidad de ser libres en verdad. El mundo hace muchas cosas porque supuestamente son libres y después terminan esclavizados con unos patrones de comportamiento persiguiendo lo que supuestamente le iba a dar libertad. Dios dice, no, yo soy el Dios de paz. Pablo le dice a la iglesia, el Dios de paz, el que les da el bienestar y la satisfacción completa en todas las áreas de su vida, es el que los está santificando. Esto es gozo. Dios es el que nos santifica. Y mira lo que dice luego. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el enfoque de la venida del Señor Jesucristo. Pablo ha mencionado la venida del Señor Jesucristo en todos los capítulos de esta carta. Cristo viene. Cristo viene y nuestra esperanza tiene que estar en Él. Cristo viene y ciertamente vendrá y Él quiere que vivamos de manera irreprensible para su venida. ¿Cómo ha de esperar la iglesia mientras espera la venida? Bueno, confiando en que Dios quiere moldear el carácter de su Hijo en cada área de nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas. Buscar a Dios solamente por
por el beneficio de lo que yo quiero alcanzar, no es nada diferente a los que buscaban a Jesús por los panes y los peces. No busquemos a Dios por nuestro beneficio, busquemos a Dios para que el carácter de Él sea formado en nosotros y sepan de que cuando hay veces que Dios quiere formar el carácter de Dios en nuestras vidas, hay cosas que debe quebrantar, hay cosas que debe permitir para que nosotros dejemos de confiar en nosotros y confiemos en Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, mira qué interesante, porque dice para que seamos preservados irreprensibles. Aquí la idea que está hablando es la misma idea compartida por Jesús en Juan 10. En Juan 10, verso 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Podemos descansar en esa verdad, de que aquel que nos llama a ser santos es aquel que nos tiene en su mano y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso es que el Señor quiere que nosotros vivamos de manera irreprensible mientras esperamos su venida en todas las áreas. Por eso dice espíritu, alma y cuerpo. Y en esta parte no nos compliquemos, iglesia. Pablo no está dando una enseñanza de que el ser humano está compuesto de 3 partes. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo para enfatizar la totalidad de nuestro ser. La Biblia divide al hombre típicamente en 2 partes, no en 3. En cuerpo, la parte exterior o la parte física, y la parte interior, descrita de muchas formas en la palabra, como alma, espíritu, ser interior, mente, entrañas, corazón. Y esto es lo que ocurre en esta parte interior. Ahí ocurren los pensamientos, la percepción de las verdades espirituales, donde se guardan los tesoros que se aman y se aprecian, donde se originan nuestras intenciones pecaminosas, y palabras y toma de decisiones sale del interior, de la mente, del corazón, del espíritu, del alma. Según la Biblia, como dice un teólogo, en nuestro corazón residen no solo las emociones, sino también los pensamientos y las decisiones. El corazón es el centro de comando de todo nuestro ser. Entonces, no nos estemos complicando con la dinámica de que somos 3 partes y vamos a entender todas estas 3 partes. Sí, hay que entender cómo opera Dios en nuestras vidas, pero aquí el mandato de Pablo es: sean irreprensibles en todo, en todas las áreas. En todas las áreas. Debemos vivir en santidad en cada área de nuestra vida, recordando que, verso 24, fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Él nos llamó. Iglesia, Él fue el que te justificó, Él fue el que te salvó. Y Él es el que te santifica. Y Él es el que te glorificará. ¿Y saben por qué podemos estar seguros que esto va a suceder? Porque Él es fiel. Él es fiel. ¿Por qué perseguimos la santidad obedeciendo su palabra? Porque podemos confiar y estar plenamente seguros que vamos a poder obedecer su palabra porque Dios es fiel. ¿Sabes por qué tienes que pelear con tu pecado? Porque Dios es fiel en darte la victoria. Hermano, si tú tuvieras que pelear con tu pecado sabiendo a ver si ganas o no ganas, si lo tuvieras que hacer por tus propias fuerzas, créeme, vas a perder todas las veces. Pero Dios quiere que te enfrentes a tu pecado, que tú mortifiques por el Espíritu tu pecado cada día con la certeza de que Dios te ha dado la victoria en Cristo Jesús. Dios es fiel para sostenerte, Dios es fiel para fortalecerte cuando estás débil. Dios es fiel para equiparte cuando no tienes las herramientas necesarias. Dios es fiel para asegurarte de que puedes crecer en santidad, porque Él es el que te santifica. Hermanos, nuestra seguridad de poder crecer en santidad recae totalmente en la capacidad de Dios
de santificarnos. Lo voy a decir otra vez porque no quiero que pierdan esta parte. Nuestra seguridad de poder crecer en santidad recae totalmente en la capacidad de Dios de santificarnos. Es por eso que Pablo ha estado comunicando esta verdad a través de toda la carta. Lo había dicho en el capítulo 3, verso 12, él dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Pablo está repitiendo la misma idea de que nuestra santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo dijo así de manera literal, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, capítulo 4, verso 3. Por tanto, hermanos, la iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar porque Dios la santificaba. ¿Y nosotros? Recibamos este ánimo, iglesia. Recibamos el ánimo de la palabra de Dios de que puedes avanzar en santidad, porque Dios es quien te santifica. Iglesia, tú puedes tener victoria sobre tu pecado en cada área de tu vida, porque es Dios el que te santifica. Puedes tener pleno gozo en obedecer su palabra, porque es Dios el que te santifica. Iglesia, quita los ojos de ti mismo. Quita los ojos de ti misma y deja de descansar en tus propias fuerzas para crecer en santidad. Recuerda que fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Él lo hará. Él nos va a santificar para la venida de Cristo. Descansemos en esta verdad. Permítame pasar al siguiente punto medio. Este es el punto 1.5. No hay iglesia ejemplar sin cristianos ejemplares. No hay iglesia ejemplar sin cristianos ejemplares. En esta carta de 1 Tesalonicenses fue escrita a la iglesia que está compuesta por individuos. Cada verdad establecida en esta carta y en la palabra de Dios, cada mandato ordenado debe ser visto desde la perspectiva congregacional o de iglesia, pero también de manera individual. ¿Por qué ustedes creen que tengo que hacer esta aclaración? ¿Por qué tuve que meter un punto 5 o un punto medio dentro de estos dos puntos que estamos predicando? Hermanos, porque solemos recibir la información de manera diferente cuando nosotros escuchamos nuestro propio nombre. Iglesia, crece en santidad. Se escucha un poquito diferente cuando yo digo Roberto y Berenice, crezcan en santidad. Michael y Yemima, crezcan en santidad. Eunice, Víctor, crezcan en santidad. Se oye diferente cuando digo Luis, Caterine, Ali, Yolanda, Yulisa, Jason, Salomón, Sarita, crezcan en santidad. Deben vivir en santidad. Dustin, Maribeth, Andrés, Cristina, deben vivir en santidad. Calderón, Magali, Lupita, Isaías, deben vivir en santidad. Julio, Namidia, Bessie, Vivian, deben vivir en santidad. Joe, José, Suyapa, Andrés, Mercedes, César, Cintia, Alejandro, Lili. Cada uno de los 61 miembros de esta iglesia deben vivir en santidad. Y Dios es el que nos santifica. Cuando tú escuchas estos mandatos a la iglesia, que sea santa, es para que lo recibas de manera inmediata como un mandato individual a ti. Dios te está llamando a ti que seas un cristiano ejemplar, porque si tú creces como cristiano, la iglesia crece en ejemplo a los demás. Todo esto es para ti, iglesia, para que crezcas. Por favor, mencioné todos los nombres a propósito. Dije 61 para mencionar todos los de la membresía. Si no dije su nombre, no se enoje conmigo. Ya mencioné, hermana Lupita y Andrés, sí. Hermanos,
¿Cómo la iglesia puede ser más fiel a su palabra? ¿Cómo la iglesia puede crecer en discipulado y evangelismo? ¿Cómo la iglesia puede crecer en amor y servicio unos por otros? ¿Cómo la iglesia puede crecer aún en medio de la prueba? Te voy a dar la respuesta. La iglesia puede ser más fiel a su palabra si tú creces en el conocimiento de la misma. La iglesia puede crecer en discipulado y evangelismo si tú mismo discipulas a otros y compartes el evangelio. La iglesia puede crecer en amor y servicio unos con otros si comienzas a amar y a servir a los demás. La iglesia puede crecer aún en medio de la prueba si te anclas en las verdades de su palabra y la esperanza que tenemos en la venida de Cristo. Iglesia, Dios te está llamando para que crezcas en santidad, para que seas un cristiano ejemplar, siendo parte de una iglesia ejemplar. ¿Cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Una vez más, siendo cristianos ejemplares, comprometidos con Dios y con su iglesia. Yo sé que la mala fama que ha tenido la iglesia muchas veces levantan mentiras acerca de la iglesia. ¿Han escuchado frases como Señor, sálvame de tus seguidores? O la iglesia está llena de hipócritas, de ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha ocasionado que muchos crean, aquí les comparto otra gran mentira, que muchos crean la mentira del cristiano, a.k.a. llanero solitario. La idea de la mentira de que el cristiano puede vivir de manera solitaria. Esta idea es de que alguien puede ser cristiano y al mismo tiempo estar desconectado del cuerpo local de creyentes. Esto es totalmente antibíblico, no lo encuentras en las Escrituras. Muchos han creído la mentira de que solamente le rinden cuentas a Dios y de que pueden crecer por sí mismos escuchando mensajes de YouTube. Esta mentira todavía es arrastrada aún dentro de la iglesia, aún dentro de una iglesia como esta. Esta mentira la arrastramos cuando tenemos la tendencia de aislarnos en momentos de prueba. O cuando nosotros pensamos en nosotros mismos antes que en los demás, o cuando identificamos muchos problemas que deben mejorarse en la iglesia sin ofrecer soluciones. Es por eso que dedico el punto 1.5. Para que los miembros de la Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria estemos comprometidos unos con otros y con el Señor para crecer juntos en santidad. Para que todos aquellos que están aquí con nosotros el día de hoy, pero que no son miembros de la iglesia, que continúen viniendo y que consideren el unirse a la iglesia porque es idea de Dios. El que tú puedas crecer espiritualmente y mantenerte firme hasta la venida de Cristo. También para aquellos que ya están en proceso de membresía, para que sean animados a seguir avanzando, porque el camino que van es el camino correcto. Y aquellos que todavía no están en Cristo, para que puedan ser confrontados en amor con su pecado. Y que puedan escuchar la voz del Señor por medio de su palabra que los llama a que reconozcan su bancarrota espiritual y su necesidad de salvación únicamente en Cristo Jesús. El Dios de paz ha provisto para que hoy tú puedas darle la espalda a tu pecado y confiar en la encarnación, vida, muerte, resurrección de Jesucristo, quien fue ascendido a los cielos y regresará nuevamente por los suyos, es decir, su iglesia. Arrepiéntete hoy y cree en el Señor Jesucristo. Ahora sí puedo ir al punto número 2. Punto número 1, la iglesia ejemplar es santificada por Dios. Punto número 2, la iglesia ejemplar está fundamentada en su palabra.
está fundamentada en su palabra. Veamos el verso 25 al 28. Dice, hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Permíteme resaltar algo interesante, que no quiero que lo perdamos. Quiero que notemos una vez más el énfasis comunitario en este capítulo 5 y en estos mandatos. ¿A qué me refiero con el énfasis comunitario? Me refiero al énfasis a la iglesia, a la dinámica de familia. En este capítulo 5, Pablo se refiere a la iglesia como hermanos en 7 ocasiones. Lo dice en el verso 1, ahora bien hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad que le escriba nada. Lo dice en el verso 4, pero ustedes hermanos no están en tinieblas para que los sorprenda como ladrón. Lo dice en el verso 12, pero les rogamos hermanos que reconozcan los que trabajan con diligencia entre ustedes. Lo dice en el verso 14, les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados, etc. Y aquí en este verso 25, no sé si haya la forma, y disculpen que no se los dije antes, de poner en pantalla los versos 25 al 28 completos. Si hay alguna forma de ponerlo, o si no, mírenlo en su Biblia. Mire ahí su Biblia, ahí están. Si usted se fija, el verso 25 solamente, 25 al 28. Si usted lo puede ver en su Biblia, verso 25 menciona hermanos, verso 26 menciona a los hermanos. Véalo ahí en su Biblia. Verso 27 vuelve y menciona a los hermanos. Y el verso 28 habla de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, 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 nuestro Señor Jesucristo. Hay un énfasis en que esta manera de crecer en santidad no puede ser vivida de manera aislada. Es un énfasis en la iglesia local. Y aquí aparecen los últimos 3 mandatos de esta carta. 3 mandatos. Y vamos a ver estos 3 mandatos enfocados en la iglesia, pero vamos a ver cómo están anclados en la palabra de Dios. Primero, verso 25, hermanos, oren por nosotros. El apóstol Pablo considera a cada uno de los miembros de la iglesia en Tesalónica sus hermanos en Cristo. El apóstol Pablo ya ha orado 3 veces en esta carta por la iglesia. Lo hizo en el capítulo 1, lo hizo en el capítulo 3 y lo acaba de hacer aquí en el capítulo 5. Pero ahora es Pablo el que pide oración a la iglesia por él. Qué interesante. Pablo era un hombre de oración que confiaba plenamente en que Dios ejerce su providencia soberana por medio de la oración de su pueblo. Iglesia, los pastores, mi persona, el pastor Michael, el pastor Roberto, estamos comprometidos en orar por ustedes, en orar por cada uno de ustedes. Inclusive cuando nos reunimos de manera para hacer las reuniones de ancianos o las reuniones de pastores, lo primero que hacemos es dedicar tiempo para orar por cada uno de ustedes por nombre. Tenemos la lista de cada uno de los nombres y vamos uno por uno orando por ustedes. Nosotros estamos comprometidos en seguir alimentándolos con la palabra de Dios y orar por cada uno de ustedes en cada circunstancia que ustedes pasen. Al igual que el apóstol Pablo oraba por la iglesia, y al mismo tiempo en que nosotros oramos por la iglesia, de la misma manera en que Pablo pidió oración por él, también nosotros pedimos oración por nosotros. Los pastores de la Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria, les pedimos encarecidamente que ustedes oren por nosotros. Iglesia, oren por nosotros. Oren por nuestras familias. Oren para que permanezcamos fieles.
Oren para que el Señor nos dé sabiduría en poder liderar. Oren para que podamos crecer en santidad. Como alguien dijo en cierta ocasión, el mayor regalo que podemos darle nosotros como pastores a ustedes es la santidad. Que puedan ver el modelo de vidas santas. Por eso les pido, oren por nosotros. Verso 26, siguiente mandato. Les encargo solemnemente. Perdón, ese no era el 26. 26 es, saluden a todos los hermanos con beso santo. Y aquí pudieran levantarse las alarmas. What? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Se supone que tenemos que ahora empezar a mandar besos a todo lo que da por ahí, a todo el mundo? No. La expresión saluden a todos los hermanos con beso santo era una expresión de amor y compañerismo. Esto no es un mandato a tener que saludarnos con un beso, aunque culturalmente muchos de nosotros nos saludamos con un beso. Pablo está resaltando la importancia del compañerismo. Está resaltando la importancia de, escuche bien, de alegrarnos cuando nos vemos. De que nos vemos y me alegra de verte. Me alegra que estamos juntos. Somos parte del mismo cuerpo y venimos aquí a reunirnos, y cuando te veo, te voy a saludar con un beso santo, o con un abrazo santo, o con un apretón de mano santo, o con un fist bump santo. Como tú quieras, pero alégrate. Pablo está diciendo, alégrense de estar juntos como hermanos. ¿Saben cuántas iglesias se escucha la dinámica de no me saludan en esa iglesia? Que esa no sea la iglesia nuestra. Que nosotros no seamos los que el día en que no saludes, que sea porque estás distraído, porque estás pensando en otra cosa, o porque estás saludando a otra persona. Pero es un mandato bíblico que cuando nosotros nos veamos, nos saludemos. Saludémonos con beso santo. Interesante, porque la última vez que estuve en Argentina, ahora en febrero pasado, en marzo, por ahí, a mí nunca me habían dado tantos besos tantos hombres. Y no era uno, eran dos, porque era de un lado y después del otro. Y algunos te saludaban de esa forma y otros de otra manera, otros normal. Obviamente yo no traigo esos mismos saludos a los hombres aquí, pero entiendo que es parte de su cultura. Los primeros días yo estaba un poquito como evitando, pero ya los últimos días yo era el que le daba el beso a la gente, a los hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que muestra el compañerismo, el amor de unos por otros. Conozco grandes hermanos y grandes amigos que tengo allá en Argentina. Pero entendamos el contexto de lo que Pablo está diciendo, no necesariamente darnos esos besos, sino que nos alegremos de estar unos con otros. Y pasemos a este tercer mandato y el último de esta carta. Dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Interesante, porque de esta serie de 3 mandatos finales, solamente uno viene con un juramento al lado. Pablo está diciendo bajo juramento, está diciendo yo les encargo bajo juramento por el Señor. O sea, júrenme que ustedes van a compartir esta carta con los hermanos. Les encargo solemnemente que esta carta sea leída a todos los hermanos de la iglesia. La palabra de Dios es el fundamento de esta iglesia. Y Pablo sabe que él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios, y lo que la iglesia necesitó para convertirse en iglesia fue la palabra de Dios que fue recibida. Y Pablo sabe que lo que necesita la iglesia ahora es la palabra de Dios recibida para que ellos sigan siendo sostenidos y siendo santificados. Así comenzó la iglesia en Tesalónica.
En el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que Pablo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y después dice que algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Pablo llegó a Tesalónica como un cartero trayendo la correspondencia. O como un mesero trayendo el plato de comida a la mesa. ¿Cuál era esa correspondencia? La palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pablo discutió, predicó, presentó, explicó, expuso con fidelidad el evangelio de Jesucristo. Y no solo eso, sino que esta palabra que predicó el apóstol Pablo vino con poder. Mira lo que dice al principio de la carta a Tesalonicenses. Dice, verso 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino en poder. ¿Y qué hizo la iglesia? La recibió. Recibió la palabra. Verso 6 del capítulo 1 dice, habiendo recibido la palabra en medio de tribulación. Pablo estaba agradecido de que ellos recibieron la palabra. Por eso da gracias en el capítulo 2. Porque el poder de la palabra que recibieron los había transformado. Y ahora Pablo escuchaba de su obra de fe, de su trabajo de amor, de la firmeza de su esperanza. Pablo sabía que es la palabra la que le permitió a ellos ser ejemplo. Les permitió ser imitadores de ellos y del Señor. Y ahora todas las demás iglesias los miraban a ellos como ejemplo. Hermanos, la iglesia en Tesalónica existió y fue sostenida por el poder de la palabra. Y el día de hoy nuestra iglesia existe y es sostenida por el poder de su palabra. Al igual que los tesalonicenses, todos los que estamos en Cristo hoy nos hemos convertido de los ídolos para servir al Dios vivo. Y por eso podemos caminar en santidad. Hermanos, ellos recibieron la palabra de Dios y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Porque la palabra de Dios es lo que Dios usaba para continuar santificando a su pueblo. Aquí se conectan los dos puntos. ¿Cómo ellos eran una iglesia ejemplar? Porque Dios los santificaba. ¿Cómo Dios los santificaba? Por medio de su palabra. Eso es exactamente lo que Jesús le dijo a los discípulos justo antes de ir a la cruz. Ellos lo escucharon cuando Jesús oraba al Padre. Y él oraba las siguientes palabras en Juan capítulo 17. Él decía, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Sí, pastor, pero él oraba eso para los discípulos. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Al igual que los discípulos 2000 años atrás, hoy tú y yo, la iglesia es santificada por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Guardando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, proclamando, compartiendo, viviendo la palabra de Dios. Iglesia, nos regocijamos en gran manera cuando vemos el crecimiento de ustedes en la palabra de Dios. Cuando escuchamos preguntas que tienen acerca del sermón o acerca de la clase o acerca de algo que están leyendo. Nos regocijamos cuando se reúnen entre ustedes para estudiar juntos la palabra. Me regocijo en gran manera con un grupo de madres que comenzó a reunirse para ver su maternidad por medio de los lentes del Evangelio. Eso está pasando en nuestros medios. La pregunta es, ¿estás tú creciendo en la palabra del Señor? ¿Estás tú conectado con alguno de los otros hermanos buscando crecer
y abundar en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay jóvenes en este lugar que están haciendo muy buenas preguntas acerca de la palabra de Dios. Kids, if you have questions about the Word of God, please ask your parents. And if your parents are not providing the answers, pray for them. Padres, si no tienen las respuestas, no traten de guiarse, iba a decir. No traten de creerse. Los puertorriqueños saben lo que es. No traten de creerse que se las saben todas. Está bien decirle a sus propios hijos, eso es una muy buena pregunta, no la sé contestar, permíteme buscar más información y luego te traigo la respuesta. Puede venir a los pastores y decir, pastor, me hicieron esta pregunta. Yo admiro muchísimo todas las preguntas que hace la hermana Suyapa y la nombro por su nombre, porque es de gran ánimo para nosotros cada vez que nos pregunta, porque cada pregunta denota el ánimo y la curiosidad de querer seguir aprendiendo. Mis hermanos, sigamos aprendiendo la palabra de Dios, sigamos buscando respuestas, sigamos curiosos en aprender las verdades que Dios le ha placido que conozcamos. Para concluir, ¿cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Creciendo en santidad por medio de su palabra. Y esto es un regalo de Dios. Mira cómo termina la carta, verso 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. De la misma manera en que Pablo comienza la carta, la termina. Pablo dijo al principio de la carta, en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Hermanos, la vida cristiana, la santificación, la salvación, la promesa de vida eterna y la esperanza segura que tenemos en Cristo es un regalo inmerecido. Es pura gracia. Es pura gracia. De principio a fin. Pablo quiere que estemos seguros de que nuestra vida totalmente depende de la gracia que Dios nos ha dado. Verso 1 y verso 28 del capítulo 5. Termina con la gracia de Dios. A través de esta hermosa carta, el apóstol Pablo nos ha estado diciendo que nuestro crecimiento en el Señor, nuestra madurez en la fe y nuestra santificación dependen de la obra de Dios en nosotros, la cual es un acto de gracia. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia ejemplar que crece en santidad, fundamentada en su palabra, por la gloria de Jesucristo, para la gloria del Padre. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por permitirnos estudiar las verdades de esta carta tan hermosa que muestra el ejemplo de esta iglesia, Señor. Una iglesia en Tesalónica que recibió tu palabra y la cual tú santificabas. Permite, Señor, que estas verdades de que somos santificados por ti, por medio de la palabra, sean profundizando en nuestros corazones, que cada uno de nosotros pueda recibir el entendimiento, las fuerzas, la fortaleza, la sabiduría para vivir, Señor, de manera ejemplar dentro de una iglesia ejemplar. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.